Muy buenos días, muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Primeramente, como en cada una de nuestras reuniones, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Aquilatamos y valoramos este tiempo que el Señor nos permite tener. Particularmente porque nos da la oportunidad, primeramente, de conocer su palabra. Segundo, nos da la oportunidad de reflexionar en su palabra, de conocer su palabra. Tercero, ciertamente, a través de su palabra, tal y como lo dice la Escritura, la palabra de Dios, que Dios mismo ha enviado y que salió de su boca, y esa palabra que salió de su boca va ungida con su Espíritu Santo. Y esa palabra, dice el Señor, yo la enviaré y hará todo aquello para lo cual yo la he enviado. ¿Para qué envía su palabra el Señor? Reúne varios aspectos. Podríamos señalar algunos de ellos. Primeramente, que conozcamos y que sepamos quién es Dios. Culturalmente, socialmente, aunque Dios es una palabra que frecuentemente expresamos, pudiera yo reflexionar en que muchas ocasiones queda simplemente como una palabra y que realmente es muy probable que yo no logre dimensionar realmente lo que significa la palabra Dios, todo lo que engloba. Y Dios desea darse a conocer con nosotros. Al darse a conocer a través de su palabra, Él desea que nosotros le conozcamos a Él. Y que en la medida que le conocemos, nosotros podamos tener ese proceso de intimidad tan importante para que yo conozca verdaderamente quién es Dios. Dios, para darse a conocer a nosotros, a la humanidad, estableció un plan, un diseño, a través del cual, entre otras razones, Dios se hace hombre, envía a su Hijo llamado Jesucristo para que nosotros podamos conocerle. Nuestro Señor Jesucristo era un reflejo de la deidad, de la divinidad, y vino y habitó con nosotros mismos para darse a conocer entre nosotros y para nosotros. Y para que yo tenga la certeza de que Dios no es inaccesible, inalcanzable, que es una divinidad a la cual yo no puedo tener ese acceso y puedo tener esa relación y puedo tener esa intimidad. Dios me anima, me exhorta para que yo pueda ir delante de su presencia y pueda tener esa comunicación, esa intimidad con Él. Y al tener esa comunidad y esa intimidad con Él, Dios nos habla. Y nos habla, además de para conocer su palabra, para que yo, en el proceso de vida del día a día, yo pueda encontrar paz, yo pueda encontrar tranquilidad, yo pueda encontrar ánimo, exhortación, alivio en medio de las circunstancias, un bálsamo de sanidad para mis dolencias, para mis enfermedades. La palabra de Dios ofrece tantas cosas
que es importante que nosotros podamos comprenderla y entenderla. En esta semana hablaba con alguna de ustedes que recién tiene un diagnóstico que para muchas de ustedes ya es conocido, y le preguntaba yo si tenía hijos, y ella me decía que tenía 3 hijos, uno ya adolescente y otro no tan adolescente, alrededor de 13 años. Y yo le comentaba que en ese proceso, ¿qué sentiría ella si uno de sus hijitos tuviese un problema y no tuviera la confianza de hablarlo con ella, de expresárselo? Yo le decía, ¿qué te causaría eso? Y me decía, me pondría triste. Y digo, ¿y qué pasaría si tu hijo tiene la misma circunstancia, pero viene a ti, viene a tu presencia, viene a comunicarte, a tener confianza para decirte qué es lo que sucede? Yo adelantaba y le decía, seguramente esto traería alegría para ti. Y ella me dijo, así es. Y esto me permitió exhortarla para decirle, exactamente, eso es lo mismo. Eso es lo mismo que Dios quiere. Que yo vaya delante de Él, no importa las circunstancias, si es en agradecimiento, si es para consolación, en consolación. Pero Él quiere, Él desea que yo tenga esa intimidad con Él. ¿Y qué sucede cuando nosotros, vamos a expresarlo así, no tenemos la confianza suficiente para ir delante de Él y expresarle todo lo que nos sucede? Puede ser una alegría, aunque la mayor parte de las veces puede ser una situación de dificultad. El corazón de Dios se entristece porque Él quiere hacerme notar y saber que como un Padre amoroso, Él está ahí listo para que en ese tipo de situaciones yo vaya delante de Él y el corazón de Dios se goza, se alegra. Dios no es insensible, Dios no es lejano, Dios no es algo que simplemente puedo yo preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿Quién eres tú, Dios? Dios desea darme entendimiento y conocimiento de que Él está cercano, así lo dice su palabra. Dios está cercano para aquellos que le buscan. ¿Cuál es el requisito? El requisito es movilizarme, ir hacia el frente, buscarlo. No importa cuáles sean las circunstancias. Dios se alegra simplemente porque Él es nuestro Padre. Y Él me exhorta a través del Hijo, a través de la manifestación en el Hijo, para ir delante de Él, en donde dice que llevemos nuestras cargas con Él y que Él hará más ligeras nuestras cargas. Y se inicia un proceso en el que yo puedo entender quién es Dios, qué es Dios, cuál es su propósito para nosotros, cuáles son sus promesas para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Voy a expresarlo de esta manera: dese la oportunidad de conocer a Dios. Le aseguro que de ninguna manera se sentirá usted defraudado. Muy al contrario, podría yo expresarlo, es una aventura increíble tener una relación con el Señor. Y no dice que todas las cosas vayan a ser fáciles en mi vida. Habrá momentos de alegría, de gozos, de satisfacción. Habrá otros momentos que no lo sean así, y en los cuales Dios me dará entendimiento, comprensión de esas circunstancias y cómo esas circunstancias me hacen más fuerte y me hacen más seguro en la dependencia con Él.
Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Absolutamente por todo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque me has permitido abrir mis ojos esta mañana. Te doy gracias porque puedo contemplar a mi lado personas que me aman, que me quieren y que es recíproco. Perdona, Señor, si en ocasiones hay momentos de dificultad, de aspereza, de alejamiento con ellos. Ayúdame, Padre, a ser mejor cada día. Ayúdame, Padre, a estar agradecido en todo y por todo, como lo dice tu palabra a través del apóstol Pablo. Ayúdanos a estar agradecidos en todo, tanto en necesidad como en abundancia, Señor. En todo momento capacítanos tú para que yo no pierda la objetividad de la relación que debo de tener contigo. Gracias, Señor. Gracias por el vestido, gracias por el alimento, gracias por el cobijo, gracias por la economía, gracias porque nos permites la vida justo ahora y en este tiempo. Gracias, Dios, pero sobre todo gracias porque sé que ahora yo puedo acercarme confiadamente al trono de tu gracia a través del único camino y que es nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque tú lo enviaste para rescatarnos a nosotros, para que hoy pudiéramos acercarnos confiadamente delante de tu trono. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y ciertamente, Padre, traemos delante de ti nuestras cargas, nuestras necesidades, particularmente en este escenario. Padre, tú sabes que hay personas que están pasando por situaciones de enfermedad, algunas de ellas muy complicadas y difíciles. Pero, Señor, mi confianza es que tu palabra me dice que para Dios no hay imposibles, que para Dios todo es posible y que tú tienes la capacidad incluso, Padre, de extender tu mano y de tocarme y de que yo vea manifestaciones para mí sobrenaturales e increíbles de sanidad. Habrá otras circunstancias, Padre, en que esto no ocurra así, pero en esas, Padre, tu palabra dice que en medio de mi necesidad tú vas a proveer recursos materiales, vas a proveer recursos humanos, vas a proveer recursos económicos, vas a enviar medicina para alivio de mi cuerpo. Ayúdame, Padre, para no olvidar que tu palabra dice que es medicina para mi cuerpo. Y si es medicina para mi cuerpo, ayúdame, Padre, a ser perseverante para conocer tu palabra todo el tiempo. Y ayúdalos a ellos, Padre, para que puedan comprender y entender tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este espacio con el único propósito de que seas conocido, de que sea conocida tu palabra. Ayúdame, Señor, porque simplemente soy como todos los demás, simplemente soy humano, pero tú eres Dios. Y como humano tenemos defectos, Señor, tenemos debilidades, pero tu palabra dice que tú ves la disposición de nuestro corazón y que al hacerlo, Padre, tú envías a tu Espíritu Santo para que nos fortalezca, Padre, para que nos dé entendimiento, para que ponga palabras en nuestra boca, palabras que exhortan, palabras que animan, palabras que consuelan, palabras que fortalecen, palabras que sanan. Te damos gracias, Señor, en este día y te pedimos que sea tu presencia la que prevalezca. Ayúdanos, Padre, para hablar de ti y no de nosotros. Y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, en la vida de todos y cada uno de aquellos que puedan escuchar, Señor, tu palabra. Te doy gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra, para tu gloria,
para darte honor y loor a ti. A ti sea toda la alabanza, todo el poder. Amén. Bien, el día de hoy quiero llevarles a una proclamación que descansa en el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, o el libro de las revelaciones, como lo hemos estado haciendo desde un par de reuniones atrás. Y esta proclamación descansa en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Voy a leer primero el pasaje. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el 2 dice, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. La proclamación que hemos hecho en base a estos versículos la tienen todos ustedes y le invito a que proclame la palabra del Señor. Recuerde que al proclamar está usted hablando a voz alta la palabra del Señor y la está diciendo a un mundo espiritual que no podemos ver, pero que ahí está, que existe, y ese mundo espiritual avanza en contra del reino de Dios. Cuando usted proclama la palabra, ese reino espiritual de maldad que no podemos ver retrocede, porque ante la palabra de Dios nada, absolutamente nada puede oponerse. Y yo le invito para que usted incline su rostro en su casa o apoye su cabeza entre sus rodillas, o si el Señor lo lleva a arrodillarse o a postrarse, puede hacerlo. Hágalo creyendo y atesorando la palabra para su vida. Hoy proclamo que Jesucristo es mi guía y mi esperanza. ¿Puede usted repetirlo? ¿Quién es su guía y su esperanza? Que Jesucristo es mi guía y mi esperanza. Doy gracias a Dios porque hoy puedo proclamar que Jesucristo es mi guía y mi esperanza, que Jesucristo es el camino para que yo esté convencido de que Él es la verdad y que el plan que Él tiene para mí es perfecto y que todo lo que Él ha prometido se cumplirá, como se ha cumplido hasta el día de hoy. Soy bienaventurado al leer, al escribir y al escuchar su palabra, porque en su palabra yo encuentro el consuelo en mis pruebas, encuentro la fuerza para seguir adelante y tengo certeza de saber que el tiempo está por ser cumplido y está cerca de su consumación. No importa lo que enfrente hoy, su palabra es fiel y su testimonio me asegura que su victoria también es mi victoria. La victoria de nuestro Señor Jesucristo es mi victoria. Puede repetirlo. La victoria de mi Señor Jesucristo también es mi victoria. Declaro que camino con fe, animado por su promesa, fortalecido por su amor y lleno de esperanza,
porque el Señor está cerca. Él va a regresar, Él va a volver. Y para aquellos que hemos creído en su promesa, Él estará y reinará con nosotros y será mi Dios, será mi Señor, será mi Salvador. Amén. Amén. Les invito para que haga esta declaración. Es extraordinariamente importante el hacerlo. Bien, en nuestra reunión pasada, les decía yo a ustedes que el Señor me ha llevado a un punto que no es nada sencillo, que es precisamente hablar de el último libro de la Biblia. Se llama el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. He escuchado a algunos comentaristas que si pudiéramos ponerle o denominarlo de otra manera, bien podríamos llamar al libro de Apocalipsis o de Revelaciones como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo es el que lo establece, el que lo dice. No es el relato como en el resto de los libros, sino que Él mismo es el que nos habla. En nuestra reunión anterior decíamos que en este capítulo particularmente se repite con frecuencia el número 7 y que el número 7 habla de la plenitud, habla de la totalidad de Dios. Y se repite el número 7 en diversas cosas. Hablamos también de que en 7 días el Señor estableció la vida como la conocemos. En el libro de Génesis señalamos que Dios creó los cielos y la tierra. Señalamos que en el día 2 el Señor separó las aguas de los cielos y estableció el firmamento e hizo que se dividieran las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el día 3 el Señor formó la tierra y los mares. En el día 4 Dios creó las lumbreras para el día y para la noche, pero también para marcar el tiempo, los días y los años. En el día 5 Dios creó los seres vivientes. En el día 6, además de crear a los animales terrestres, el Señor crea al hombre y crea a la mujer a imagen y semejanza de Él. Y no solo los crea, sino que les da autoridad sobre toda la creación. Y los bendijo. Y les dio una ordenanza que dice: fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra, sojúzguenla y señoréense sobre de ella. En el día 7, el Señor vio consumada su obra y descansó. En el 7º día. Y no solo descansó, sino que dice la Escritura que lo santificó, porque en él reposó toda la obra de su creación. El 7 es extraordinariamente importante conforme a la voluntad de Dios. Particularmente podríamos resaltar el descanso y la santidad. Dios lo santificó y lo bendijo. Instituyó un día en particular que se conoce como el Shabbat. Hoy no conocemos exactamente cuándo es ese tiempo. Para nosotros tenemos un calendario que se llama gregoriano y que no necesariamente conocemos eso. Y que al día de hoy, no importa qué día sea, el Señor espera que nosotros podamos tener un día de cada semana en relación con Él. Que podamos tener esa comunicación con Él. Un día, el 7º día, el Señor dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro descanso. Que nuestro Señor Jesucristo fue enviado para dar cumplimiento
de ese reposo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo expresó: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón. Dios está sentado en su trono. Estableció un tiempo perfecto para todas las cosas. En este libro de Apocalipsis o Revelaciones, el Señor habla de 7 espíritus, 7 candeleros, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 copas, 7 estrellas. Y vamos a ir viendo qué significa cada una de estas. Dimos una introducción la semana anterior. 7 cosas se destacan del libro del Apocalipsis: un trono, iglesias, espíritus, estrellas, candeleros, si tuviéramos que saltarlo como relevancia. En el libro de Apocalipsis 1, el Señor nos exhorta para ser obedientes a su palabra. Hablamos la reunión anterior de que, humanamente hablando, cuando escuchamos Apocalipsis, hay muchas películas que hablan del Apocalipsis ahora y generalmente se habla de que todo será destruido, de que nada prevalecerá. Y al final, esas películas humanas ofrecen un punto de esperanza de que quizás no todo sea destruido. Bueno, el significado verdadero del libro de Apocalipsis o Revelaciones es revelar o quitar el velo de lo que está oculto. Nuestro Señor Jesucristo quiere quitar el velo de las cosas que están ocultas para la mayor parte de nosotros. ¿Y para qué quiere quitar el velo? ¿Para qué quiere correr el velo? Para que nosotros las conozcamos, que conozcamos la verdad. Y como su palabra dice, la verdad, la revelación de lo que desconocemos, es lo que el Señor desea para nosotros y dice que seremos libres. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios a través de la cual se da a conocer. Vamos propiamente a tratar de ir identificando algunas cosas que son importantes. Regresamos a Apocalipsis 1:1, que dice: la revelación, es decir, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que conozcamos y que no podemos conocer si no nos adentramos, si no tenemos ese proceso de intimidad y conocimiento. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo da porque el Padre se lo dio a Él. Y el Padre se lo dio a Él para manifestarla a nosotros. Y continúa diciendo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, nosotros podemos entender que algo pronto es algo que ya viene, que es instantáneo, que ya va a estar aquí. Pero recuerde que la palabra de Dios para nosotros está en otro contexto, en otra dimensión. Para Dios no existe el tiempo, no existe la línea del tiempo como nosotros la conocemos. Pronto es conforme a la voluntad del Señor y no del hombre. En Juan 5:22, el Señor dice: ¿qué es lo que tiene que conocer el hombre? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? En Juan 5:22 nos da una respuesta y dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio ha sido dado al Hijo. Y tenemos un punto a resaltar. Ciertamente hay bendiciones, ciertamente hay cosas a las que yo puedo aspirar, pero ahora aquí me habla de un juicio. Y si yo hablo de un juicio, se habla de un tribunal. Y en un tribunal hay un juez y hay un acusado y hay un defensor. El juez es Dios. El acusado somos nosotros. Y el abogado es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo
es nuestro abogado y que intercede delante de la presencia del Padre de día y de noche por nosotros. ¿Y qué intercede Él? Que no nos perdamos en la eternidad, sino que vengamos a vida eterna, dice el Señor. Juan 5:23. ¿Para qué el Señor desea que tengamos la vida eterna? La Biblia me ofrece una respuesta y dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo. ¿Cuál es el propósito? Honrar a nuestro Señor Jesucristo. Así como se honra al Padre. Y sigue diciendo, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Oremos para que el Señor nos dé la capacidad de empezar con esa honra, que es reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. En su esencia y en su divinidad es manifiesta la presencia de Dios solo en Él. Juan 5:24 dice, de cierto, cuando el Señor dice en la Escritura, de cierto, para nosotros lo que nos transmite es algo verdaderamente importante. Es como cuando usted se dirige a alguien y le dice, por favor, escucha. Cuando usted le dicen varias veces escucha, es porque le quieren transmitir un mensaje que es extremadamente importante. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, diciendo, de cierto, les digo, el que escucha mi palabra y le cree al Padre que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Quiere decir que cuando pasemos por ese tribunal en donde Dios es el juez, en donde nosotros somos los acusados, en donde nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, el juez en un momento determinado dirá, no debes nada, no será juzgado. Mi hijo pagó el precio por tu libertad. Eres libre. Y aceptando al Hijo, tengo la promesa de esa libertad para la vida eterna. Es extraordinariamente importante. Nuestro Señor Jesucristo expresó en Juan 11:25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede repetirlo? Aunque esté muerto, si yo creo en mi Señor Jesucristo, voy a vivir en la vida eterna. Hay una promesa de que Él volverá y establecerá su trono, su reino en esta tierra. Y moraremos con Él por siempre y para siempre, dice su palabra. Y que Él mismo será nuestro pastor, Él mismo será nuestro rey, Él mismo será nuestro Señor. Esa es la promesa, no podemos dimensionarlo, pero si la Escritura lo dice, es verdad, es verdad. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Continúa diciendo Apocalipsis 1:2. El que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué significa el que ha dado testimonio? En este caso Juan está hablando. El que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan dio testimonio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es la palabra misma. Y Juan dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan dio testimonio de la palabra de Dios y de todas las cosas que ha visto, así como del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué dio testimonio? Para que la palabra de Dios se cumpliese.
y se refiere principalmente a la revelación de quién es y quién era y quién será nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Cumplió la voluntad del Padre. Cumplió el plan que estaba establecido para cada uno de todos nosotros, para la redención del mundo, para que fuéramos comprados, para que fuéramos justificados, para que fuéramos redimidos. Ese es el testimonio principal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo por nosotros, que Jesucristo nos compró con su sangre preciosa para que yo tuviera libertad, 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 no como el mundo la da, sino conforme a la palabra y a la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo cumplió en obediencia totalmente, y esa obediencia como hombre lo llevó a morir en un madero, lo llevó a morir en una cruz en donde Él cargó todas mis enfermedades, en donde Él absorbió toda la maldad del mundo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y su testimonio, como lo hemos dicho, el corazón de ese testimonio está representada por la cruz y por la redención. El testimonio también habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. No es más el Cordero sufriente, como está narrado en los Evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros. Había un propósito. Muchas personas lo esperaban como el gran libertador, el que nos iba a libertar a todos, como un luchador, como un vencedor. Y lo que encontramos fue un cordero que no se quejaba, un cordero que obedecía a la voluntad del Padre, un cordero que escuchaba la voz del Padre, un cordero que hacía la voz del Padre. Y en esa actitud de cordero fue sacrificado por nosotros. No regresará como cordero, no regresará como el siervo sufriente. Nuestro Señor Jesucristo regresará como Rey de Reyes y como Señor de Señores, en completa autoridad, y se confirmará los planes y la voluntad de Dios y su propósito eterno para nuestras vidas, el propósito para la humanidad. Ciertamente se habla de un juicio, y en ese juicio hay un juicio inicial en el que cuando usted se presente, si usted tiene la identidad, si usted tiene el pasaporte que dice que usted está en imagen y semejanza a nuestro Señor Jesucristo, entonces no será juzgado por sus obras. Ahora, creer en nuestro Señor Jesucristo, tener la identidad de nuestro Señor Jesucristo, significa para nosotros, además de reconocerle como Señor y Salvador, significa hacer la voluntad del Padre. Significa que nuestra vida no puede ser la misma. Significa que nuestra vida tiene que ver con una vida de honestidad, tiene que ver con una vida de integridad, tiene que ver con lo que el Señor hace en las vidas de todos aquellos que son alcanzados para cumplir su propósito. Dice en Juan 8:16, si yo juzgo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el juicio es del Padre que me ha enviado. Juan 8:17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Inicialmente, cuando conocí este pasaje, yo pensaba en dos seres, en dos personas físicamente. Y dice que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pero aquí está hablando del Padre y del Hijo.
y que el testimonio del Padre y del Hijo es verdadero. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de que es el testimonio del Padre y es el testimonio del Hijo. Y continúa diciendo Juan 8:17, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el que da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. ¿Cuál es el compromiso para nosotros? Conocer el testimonio del Hijo y conocer el testimonio del Padre. Apocalipsis 1:3, como hemos leído, dice: bienaventurado es el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, y no solo el que lee y los que escuchan, sino los que guardan todas estas cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Resalto, dice el que lee. Resalto, los que escuchan. El que lee está en singular, los que escuchan está en plural. Para el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ciertamente muchas personas o no sabían leer o no tenían acceso a las Escrituras. Las Escrituras eran un rollo que tenía que abrirse en una sinagoga, lo que para nosotros sería hoy una iglesia, una congregación, una asamblea, y se extendía el rollo y alguien pasaba y hablaba de lo que estaba escrito en el rollo. No todos podían tener acceso a esa información, por lo tanto los demás tenían que escuchar. Por eso dice: bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Debemos de sentirnos bienaventurados porque el día de hoy todos tenemos acceso a la palabra de Dios, y al tener acceso a la palabra de Dios y a leer la palabra de Dios, automáticamente el Señor nos dice: eres bienaventurado. ¿Quiere usted ser bienaventurado? Abra la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios, reflexione en la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee. Y no solo habla de que la atesoremos para nosotros, tenemos que comunicarla. Bienaventurados los que escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que ahora saben que Él es nuestro Salvador. Bienaventurados los que ahora saben que en Él hay salvación y vida eterna. Bienaventurados los que creen, porque ellos verán el reino de Dios, dice la palabra. Bienaventurados, bienaventurados. Y cuando usted lea, cuando usted escuche, entonces guarde las cosas que están señaladas en la palabra de Dios. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, está hablando el apóstol Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Juan se está dirigiendo a 7 iglesias y hay un mensaje para cada una de ellas, hay una exhortación para cada una de ellas, y excepto para una, hay un reclamo para todas las demás. Para nosotros es: lea, escuche y haga la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Gracia y paz. Gracia y paz. Dios ha derramado su misericordia sobre todos nosotros. ¿Qué es la misericordia? No merecíamos el perdón de Dios, pero Él nos lo ha dado. Él ha entendido nuestra situación y nuestra circunstancia.
y ha enviado su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, sino ciertamente tenga vida eterna. Voy a concluir hasta aquí el mensaje de hoy. Oro para que la palabra del Señor haga lo que tiene que hacer en sus vidas. Y le damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy puedo tener acceso a su palabra. Hoy puedo conocer a su palabra. Y su palabra me exhorta y me dice que soy bienaventurado cuando leo, cuando escucho y cuando hago y cuando atesoro la palabra de Dios. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para mantenernos en ese camino. Ayúdanos para ser esforzados y valientes. Ayúdanos para mantenernos y persistir en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente en la medida que lo hacemos, las cosas que no entendemos y no sabemos nos serán dadas en entendimiento. Y cuando me sean dadas en entendimiento, entonces yo voy a conocer tu voluntad, entonces yo voy a hacer tu corazón. Entonces, como voy a conocer tu corazón y tu voluntad, eso debe sensibilizarme para ahora obedecer y conducirme conforme a la exhortación de tu palabra. Padre, mientras nosotros leemos tu palabra, escuchamos tu palabra, obedecemos tu palabra, te pedimos, Padre, de manera especial, que tú, Señor, extiendas tu mano sobre todas aquellas personas que están en necesidad. Y la pregunta es, ¿quién está en necesidad? Todos estamos en necesidad. Gracias, Señor, por enviar los recursos, cualesquiera que sean estos, y ayuda a mantenerme fiel en tu palabra, Señor. Gracias te doy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, los guarde, los guíe, que haga resplandecer su rostro sobre la vida de todos y cada uno de ustedes. Y si el Señor lo permite, los esperamos en nuestra siguiente reunión. Que Dios los bendiga.